Buenos días. Qué bueno encontrarnos para seguir escuchando la palabra de Dios, haciendo nuestro ejercicio orante con el Evangelio del día. Hoy celebramos en la iglesia la vida de los santos Cosme y Damián, mártires de la iglesia. Vamos a escuchar hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 43b al 45. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no tomaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos el texto de nuevo. Capítulo 9 de Lucas, versículos 43 a 45. Seguimos escuchando todos estos días al evangelista Lucas. Hoy tenemos un evangelio corto. Qué bueno poder mirar todos los detalles. Hay unas expresiones muy llamativas. Miremos versículo por versículo. Hagámonos una idea general de cuál era la insistencia de Jesús. ¿Qué quería Jesús que los apóstoles comprendieran, los discípulos comprendieran, y ellos no lograban comprender? Entre esa admiración que ya le tenían y también esa expresión del Hijo del Hombre entregado en manos de los hombres. Miremos todos estos detalles y cuál era la actitud también de estos discípulos que tenían como miedo de preguntarle para que les explicara bien. Hagamos pues este primer momento bien hecho, para que comprendamos el mensaje de la palabra. Segundo momento, meditación. Ayer también veníamos escuchando cómo al Señor, después de preguntar quién era Él, para la gente y para los apóstoles, cómo hace su primer anuncio de la pasión, hoy aparece con insistencia en un segundo momento en el Evangelio según San Lucas, una idea que Jesús quiere que ellos comprendan, pero estaban lejos los apóstoles de comprender que Jesús venía a morir porque estaban contentos, hacía milagros, resucitaba muertos, estaban en un momento en una zona de confort porque Jesús era querido por las personas, lo admiraban. Aquí entre la admiración general, pues ellos comprendían que estaban en un momento grande porque el Señor verdaderamente hacía signos y su palabra tenía poder. Pero Jesús, que no desconocía el corazón humano, que quería dejar claro a los apóstoles, que quería que los apóstoles pusieran los pies en la tierra, les comentaba cómo se cumpliría aquello del siervo doliente de Yahvé, cómo el Hijo del Hombre, Él tomaba la humanidad y venía a ofrecer la vida y cómo los mismos hombres los llevarían a la cruz. Todavía ellos no comprendían. Y esa es la actitud que nos quiere mostrar el evangelista hoy, cómo no entendían este lenguaje. Para un hebreo era difícil entender que el Mesías muriera porque se habían quedado, algo que hemos explicado, en la concepción del Mesías glorioso, y no comprendían la obra que Jesús iba a hacer. Estaban llenos de lo que tenían en la retina hasta hace poco, las curaciones, cómo lo querían. Seguramente algunos, pues las situaciones con los fariseos y había persecución, pero en general estaban cómodos en el sentido de Jesús, el Hijo de Dios, cómo iba a tener que morir. No entendían ese lenguaje y les daba miedo preguntar. Actitudes: primero la admiración, después Jesús quiere que lo comprendan bien. Las expresiones métanse bien esto en la cabeza, comprendan. Pero era difícil para ellos en ese momento y tuvieron temor de preguntarle. Ahí está pues toda la narración de este pequeño evangelio de hoy, pero que es grandísimo en el sentido de, pues nada más ni nada menos, Jesús viene a mostrarles cuál es el mesianismo, cuál es la salvación que Dios trae. Es enfático otra vez, Jesús viene a dar la vida. No viene a hacerse rey al estilo humano que lo sirvan, sino viene a servir y a donarse totalmente por todas las generaciones de los hombres en toda la historia. Él venía a liberar integralmente al ser humano y en los conceptos de los de la época era difícil comprenderlo. Ahora bien, entonces la meditación va en este orden de ideas también.
¿Cuánto nos cuesta a veces nosotros también el actuar de Dios, comprenderlo? A veces no sabemos cómo Dios actúa y cómo va llevando la historia humana y cómo con esta libertad humana que seguimos poniendo barreras, Jesús ya nos libertó, ya nos sanó, pero seguimos cayendo en el pecado y como que seguimos con una venda en los ojos y no vemos el actuar de Dios y no comprendemos y caemos en temores y caemos en un montón de actitudes que distan de ser de aquellos que tienen la fe puesta en Dios. ¿Qué situaciones hay en la vida? ¿Qué situaciones hay en la vida para que nosotros no entendamos el lenguaje del amor de Dios? ¿Será el pecado? O más bien, es el pecado, ¿cierto? Es toda la transgresión, es no darnos la oportunidad de entender que es que Dios se ha donado totalmente. Nadie le va a poder decir nada a Dios porque es que Él ya se ha donado y espera y sigue tocando el corazón de nosotros para que lo comprendamos, para que lo amemos, para que miremos el valor redentor de Jesús en la cruz, que tiene valor presente para ustedes y para mí hoy, para nuestras familias. Entonces, en este corto evangelio hoy, miremos por qué no entendemos el lenguaje de Dios. ¿Por qué nos cuesta a nosotros también hoy? Nosotros podemos juzgar a los apóstoles y decir, bueno, pero esto es porque no comprendían si le hablaban claro. Pues claro, nosotros con el tiempo ya vimos que era lo que quería decirles Jesús con la cruz. Pero a veces nosotros también seguimos ahí como con ideas que no comprendemos. Y a veces hasta le decimos a Dios, Dios, ¿por qué no actúas así, asá? Mira, esto es así, asá. Y resulta que Dios pues es el dueño de la historia, es Él, conoce nuestro ser, sabe que nos conviene. En el tiempo de Él va pues ofreciéndonos siempre toda su salvación. Resulta que es que nosotros somos los que nos ha costado entender el lenguaje del amor. Y yo los invito a que hoy nos abramos a este lenguaje del amor de Dios, que nos lleva por caminos insondables, que nos pone a vivir unas circunstancias que son en el plan perfecto de Él. Muchas cosas de las que vivimos son consecuencia de nuestra libertad humana, pero hay cosas de los aprendizajes que Él se puede valer para que ustedes y yo comprendamos el lenguaje del amor. Y esa es la cruz, es el lenguaje del amor de Dios que se donó totalmente, entregado en manos de los hombres. Cuesta entender eso, que Dios se haya bajado tanto, que se haya dejado Él, el Rey, tratar como un siervo. Él, el Todopoderoso, tratar como aquel que no tuviera el poder. Cuando lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al Todopoderoso, llevado a la cruz, se abajó por amor, por ustedes, por mí, por todos nuestros familiares, por todos los hijos de todos los tiempos de Dios, por todas las generaciones humanas. Es el lenguaje del amor de Dios que nos cuesta entender todavía. Nos cuesta a veces, qué bueno, tomar una cruz y quedarnos mirando un rato la cruz. Comprender el valor de la donación de Dios, comprender el sacrificio redentor, lo digo por mí también, como sacerdote. Qué bueno que nos enamoremos tanto de Dios, que en el amor, en el enamorarnos de Dios, comprenderemos su actuar. Y lo importante es que Él todo lo hace perfecto y lo sigue haciendo perfecto. Pongamos pues nuestra vida en Dios. Enamorémonos de Dios, de Jesús en la cruz, que lo ha dado todo por nosotros. Hoy tengamos esta admiración también del amor y dejemos afuera el temor infundado al estilo humano, y más bien tengamos el temor de Dios, que es un don del Espíritu, de cómo voy a ofender a aquel que me ha amado tanto. Cómo el miedo, más bien el temor, es perder el amor de Dios porque yo mismo me autoexcluya y porque no quiera comprender los caminos de Dios y verdaderamente quiera seguir con la venda que produce el pecado y la transgresión. Más bien hoy pidámosle a Dios contrición de corazón, quitémonos esos impedimentos que no nos dejan comprender, entender, vivir, asimilar tanto amor y tanta entrega y tanta donación de este Dios que nos ama hasta dar la vida entera. Hagamos oración. Te bendecimos, Señor Dios, en este día. Te alabamos, te glorificamos porque te has donado totalmente, Señor. Porque el lenguaje de la cruz parece locura, parece un absurdo. Así lo comprendían los hebreos y los discípulos en tu época. Nosotros hoy también tenemos un corazón duro y situaciones que han hecho que no comprendamos, que no entendamos tu forma de actuar, tu amor misericordioso,
y cómo nos sigues llamando, Señor. Eres insistente en el amor, porque nos hemos costado sangre, Señor. Hemos costado la vida de un Dios que, siendo el Todopoderoso, se ha rebajado y ha sido tratado como si fuera un delincuente, aquel que no tenía pecado. Por eso hoy, Señor Jesús, te amamos. Te pedimos, Señor, que podamos romper todo aquello que no nos deja comprender este amor fascinante de la cruz, esta donación total de tu misericordia. Enséñanos, Señor, a derrumbar todas aquellas transgresiones, rupturas que nos separan de ti, para que podamos ser felices, para que podamos comprender el verdadero sentido de la vida. Ayúdanos, Señor Jesús, hoy a caminar en tu gracia, en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción en este día. Miremos, como muchos de los ejercicios que es un análisis personal, esta palabra es el espejo que tiene que entrar a la vida, qué situaciones se han quedado en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias que no nos permiten entender el lenguaje del amor de Dios. Llámelo pecados, llámelo transgresiones, llámelo soberbia, llámelo lujuria, envidia, pereza, o llámelo no amar a Dios sobre todas las cosas. No tener un corazón agradecido. Miremos qué situaciones nos impiden comprender el lenguaje de Dios, que es el lenguaje sencillo del amor, el más grande, la donación total. Hoy hagamos un examen de vida. Miremos esta situación. Y si ha venido la cruz en nuestra vida, pues alegrémonos porque nos acercamos al amor de Dios y Dios nos sacará renovados. Y si ha venido la enfermedad, el sufrimiento, con la gracia de Él, pues nos adherimos a Él y salimos con una fe fortalecida y con una bendición nueva. Pidamos por los que están sufriendo, pidamos hoy por aquellos que están en momentos de cruz. Unámonos a este sufrimiento de Jesús en una oración de intercesión por aquellos que están sufriendo. O pidámosle a Dios también en oración por aquella cruz que en este momento nos pesa y nos duele y que parece difícil de llevar. Tomemos un crucifijo y hagamos un ejercicio de oración y miremos la cruz y a Dios en ella. Señor los bendiga, los llene de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.